Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a retomar la grabación por este medio porque por la sesión Webex tuvimos un problema técnico que se nos cortó la comunicación y nos impidió establecer la terminación de este tema. Bueno, vamos a iniciar. Es el taller de desarrollo de razonamiento lógico matemáticos 2. Mi nombre es Eliud Palacio Sánchez y les voy a apoyar con esta agenda del día de hoy. Vamos a ir rapidito. Vamos a trabajar con la bienvenida, la bibliografía y un poco de lo que es el razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Pues sean bienvenidos nuevamente a la sesión y estableciendo que felicidades pues para cada uno de los que han podido lograr con su calificación en relación con sus aprendizajes del curso 1 y ahora los invito a seguir esforzándose para aprobar esta materia con mucho éxito. Vamos a trabajar un poquito con lo que va a ser los aspectos de la bibliografía. Les recomiendo estar investigando sus referencias bibliográficas con un formato APA. Hay que referir todos los ejercicios con una investigación apoyada en la bibliografía que nos permita identificar pues conceptos aplicados a la resolución de este problema. En este caso, pues los apoyos van a estar en los servicios de foro. Hay que reforzar la parte del estilo APA. Por ahí me comentaba hace ratito Roberto en relación con sus aprendizajes, que él ya dominaba esta parte. A los que todavía no han tomado la conciencia para referir, les invito todavía a que hagan uso de ello. Bueno, vamos a ver lo que es el razonamiento inductivo. Estábamos estableciendo hasta el corte de la comunicación que el razonamiento inductivo tiene que ver con el hecho de establecer los análisis a partir de algo muy particular, establecerlo para una regla general. Comentábamos con Roberto hace un rato que la idea era establecer los razonamientos de comportamiento, por ejemplo, de puntualidad o de retrasos en las asistencias para definir el criterio de una persona. Es decir, si lo veíamos que llegaba una persona el día lunes temprano, el día martes temprano, el día miércoles temprano, era casi probable decir que los días siguientes iba a llegar temprano y podíamos aseverar entonces que esa persona era una persona puntual. O por el contrario, si la persona no llegaba a tiempo todos los días, podríamos decir en ese caso que la regla general para esa persona era de impuntualidad y podríamos calificarlo de esa manera como puntual o impuntual a partir de los eventos que hemos estado estableciendo en cada uno de los hechos. Entonces, pues la base de la inducción es la suposición de que algo es cierto en algunas ocasiones. También lo será en situaciones similares, aunque no se hayan observado. Es decir, no podríamos esperar hasta el viernes para suponer que la persona iba a llegar tarde también o que iba a llegar temprano. Nada más con el hecho de verlo estos 3 días, ya vamos a suponer que pudo haber sido una persona impuntual o puntual. Eso es justamente las reglas del razonamiento inductivo. Y aquí les ponía los ejemplos de la tortuga que caminaba despacio en un lugar, en Acapulco, en Nayarit y en Veracruz. Y por eso estábamos estableciendo que las tortugas son lentas. En esta liga que les ofrezco aquí, también vienen algunos ejemplos que puedan desarrollar con mayor puntualidad el hecho del razonamiento inductivo. Pero yo lo quiero referir en este caso, hasta aquí estábamos con Roberto hace un ratito, cuando se nos cortó la comunicación. Entonces, en ese sentido, lo retomo acá. Estamos viendo que la persona que nos cita en la explicación del tema es la parte de Frédéric Gauss, que le decía, el príncipe de las matemáticas en relación con las aportaciones que hizo cuando niño. Desarrolló algunas actividades matemáticas complejas y que los invito a reforzar cómo es que resolvía las series del 1 al 100 sumándolas de manera progresiva. Y pues como este es un trabajo de investigación, es muy agradable la forma de cómo vivió Frédéric Gauss su niñez y cómo lo desarrolló a partir hasta el último momento de su vida, los desarrollos matemáticos que él pudo ofrecer a la humanidad y que se siguen respetando en muchos campos de las matemáticas y de la ciencia, de la estadística, de la economía. A pesar de haber sido una situación puramente matemática, se desarrolló para situaciones más complejas que vivimos hoy.
Bueno, entonces vamos a ver un poquito de lo que va a ser la progresión en relación con las sucesiones que tenemos acá. Y aquí les pongo los ejemplos del 3, 7, 11, 15, 19. Y nos pregunta aquí, ¿cuál es el número que sigue? Hay que identificar que la diferencia que existe del 7 al 4 se mantiene del 7 al 11 y del 11 al 15, que es el número 4. Esa razón le llamamos al hecho de la diferencia que existe del primero al segundo número, le llamaremos razón, y vamos a ver que el número que seguiría entonces por pura lógica podemos ser que el 21, pero a lo que del 23, perdón, pero a nosotros lo que nos interesa no es tanto saber el número que sigue, sino establecer una fórmula o una ecuación que nos permita establecer cualquier número que seguiría en esta progresión. Esa es la tarea nuestra en relación con los aprendizajes para el ejercicio. Por eso les invito a que apeguen sus propuestas desarrollando soluciones que nos permitan establecer ecuaciones. Bueno, aquí también 4, 8, 12, 16, 20, 24. Y nos pregunta aquí, la que sigue pues es la 24 y después la 28 y así sucesivamente. Pero lo que nos interesa saber aquí es si es una progresión aritmética o una progresión geométrica. En este caso habría que ver que es una progresión aritmética porque los números que se están sucediendo van sumándose. Si se llegaran a multiplicar, estaríamos hablando de una progresión geométrica. Como en este caso, por ejemplo, el 3 por 3 nos da 9 y 9 por 3 nos da 27 y 7 por 3 nos da 81. En este caso que estamos señalando aquí, hay una progresión que le podríamos llamar geométrica. Es decir, cuando hacemos multiplicaciones de los números, estamos hablando de una progresión geométrica, y cuando estamos haciendo la suma de los números, estamos hablando de una progresión aritmética. En este caso les invito a referir las soluciones a partir de una fuente de información que les permita orientar sus resultados. En este caso, a ver, déjame ver tantito acá. Les ofrezco esto, por ejemplo, para hallar el número enésimo de una progresión aritmética, se aplica la fórmula U igual a A más N menos 1 multiplicado por R. ¿Pero qué es todo esto? A tiene que ver con el primer número de la serie, el primer término. N va a ser el número al que uno desea llegar, número de términos que desea uno llegar. Y R es la razón de la progresión. La razón le decía que la diferencia. Vamos a ver un ejemplo que está por acá, muy, muy sencillo. Por ejemplo, dice hallar el noveno término de la sucesión 7, 10 y 11. ¿Qué es esto entonces? Si tenemos 7, 10, 13, el que seguiría sería el 16 y así nos iríamos hasta terminar hasta el número noveno. Eso es lo que nos está pidiendo que hagamos acá. Entonces, según esta formulita que encontramos acá, U es igual a A más N multiplicado por la diferencia de N menos 1 por R. Eso nos va a dar la solución para este caso. Vamos a ver que A va a ser el primer dígito, es 7. N va a ser el noveno que debemos llegar. Y R es la razón, la diferencia que existe entre el segundo menos el primero. Entonces le quitamos acá a 10, le quitamos el 7 y nos queda 3. Y entonces ya esa expresiones, todos los datos que nos encontramos, lo podemos aplicar a esta fórmula. Y ya vemos que el primero es 7, el segundo es 9, porque es el número que nos piden, y nos quitan 1. Entonces, y lo multiplicamos por 3. Y ya este es el número de la relación que nos va a quedar. Y entonces, por ejemplo, nosotros aquí podríamos establecer una relación apoyados también de la aplicación de Excel. Recordemos que en el ejercicio nos piden que hagamos las soluciones por Excel. Y entonces vamos a ver cómo enfocar esta solución apoyados de Excel. Entonces, a ver, déjenme revisar acá tantito. Voy a abrir Excel para que podamos aplicar esta sucesión. Y de esa manera veamos que en este caso estamos buscando el término enésimo de la progresión. En este caso fue el término a la 9. Pero podemos ocupar también para hacerlo de otra manera.
para hacer la suma o para hacer el número enésimo. Aquí está la fórmula otra vez vaciada. Si se acuerdan, podemos agarrar 7, 10, 13 y nos podemos agarrar cuál es el término, el cuarto término. Pues aquí agarraremos el 7, 10, 13 y el cuarto sería el 16. Y así, de esa es una manera muy simple de hacerlo. Pero si lo vamos a ver con las ecuaciones de las fórmulas, aquí sería establecer así las ideas. Por ejemplo, para el 1, si quieres 1, 2 o 3, tú desde aquí puedes agarrar la opción de Excel y darle aquí en la esquinita, te sitúas y solito hace el crecimiento de la serie. Igual para este caso, tomas la serie y como lo vas poniendo de 3, luego de 10, luego de 13, entonces tú le puedes agarrar aquí en la esquinita y darle así. Y de esa manera va creciendo la serie. Y es lo que hace. Pero nosotros no nos interesa hacer de esta manera. Bueno, si fuese es una manera muy simple. Pero si fuera el caso de otros datos que tuviéramos que tomar, entonces teníamos que hacerlo diferente. Bueno, entonces voy a borrar esto, que es lo que hice de manera así muy rapidito. Y vamos a retomar esta idea. Aquí tengo las series y ya los tengo identificados. Pero yo lo que quiero es ver cuál es una fórmula que me permite establecer. Entonces, vemos que la A dice aquí. Entonces yo aquí lo puedo ocupar. La fórmula esta la puedo ocupar aquí. Y dice U es igual a A. Pero A tiene que ver con el primer dígito que vaya a estar. Primer número. El primer número de la serie era el 7. Entonces tengo que referir a la columna que me esté efectuando el número 7. En este caso la columna, o la celda, mejor dicho, celda C12. Y lo voy a sumar, dice también la fórmula, a la n-1. Pero ¿cuál es la n? Depende cuál va a ser el número que me vaya a dar. En este caso yo tomaría la celda que me está diciendo aquí, lo estoy identificando como la I18. La I es la que tengo acá. De esta manera tengo la I18. Aquí me va a decir cuál es el número. Si yo me dijera, por ejemplo, término 1, entonces me diría el séptimo. El número 7, perdón. Si tomo el número 2, me diría el 10. Y eso lo haría de manera automática. Eso es lo que se pretende hacer con esta idea de la aplicación del Excel en la resolución de los problemas. ¿Sale? He apoyado de la idea de la progresión aritmética y la progresión que sea geométrica. En este caso estamos viendo una progresión aritmética porque los números solamente se van sumando. 7, 10, 13. Si multiplicaran, estaríamos hablando de una progresión geométrica. Bueno, retomo entonces la fórmula y aquí lo doy I18 menos 1. 1 sería entonces menos 1 desde la fórmula que aquí nos da. Y R tiene que ver con la razón o la diferencia que va a existir entre el primer dígito y el segundo dígito. En este caso la celda está la C, que sería la 13, y le quito la celda C12. Y lo que me dé lo multiplico. Y de esta manera tengo una fórmula general para calcular cualquier número de la serie que me permita establecer acá. Entonces ya lo pongo acá. Para el número 8, por ejemplo, sería 28. Para el número 9 sería 31. Y coincide con lo que fui haciendo acá. Estas son dos maneras de resolverlo. Ahora, si yo quisiera saber cuáles son los números de series que forman la progresión, bueno, tendríamos que establecer esta otra fórmula. Pero en esta fórmula habría que identificarle igual la A, que corresponde al primer dígito, que es la celda C12. Y aquí lo vamos tomando en esta idea. C12 más la U, pero la U tiene que ver con el número que me resulte de acá. U tiene que ver entonces con la celda H18 y lo multiplicaría por el número que me están pidiendo. En este caso el número lo encuentro en la celda ¿qué? 17 y 18. Y 18 lo encuentro y ahí lo multiplico y luego lo divido entre 2. Esta formulita, les aclaro, no la estoy inventando yo, es una de las que también Friedrich Gauss apoya para resolver las sucesiones aritméticas. Entonces,
como pues yo lo investigué, lo chequé, pues ya lo refiero en esta información y lo puedo establecer la suma. Entonces tengo tres condiciones. Uno, primero hacerlo por una progresión aritmética. Primero tenemos que verificar que sea una progresión aritmética o geométrica. Una vez definida, hay que ver qué es lo que nos está pidiendo el problema. Si nos pide que calculemos el enésimo término, ocuparíamos una fórmula como esta. Si nos pide que calculemos la suma del enésimo término, ocuparíamos una como esta. Si nos pide que hagamos Excel, pues ya lo apoyamos con este tipo de fórmulas y lo resolveríamos así. Esa es la idea básicamente de apoyar la solución del ejercicio, ¿vale? Establecer el uso del Excel en relaciones de las progresiones. Para su caso, pueden ser los apretones de manos, pueden ser los palitos o los cerillos que por ahí indique. Bueno, me regreso tantito a la presentación y continuamos. Entonces, progresión aritmética, geométrica. Aritmética la que se suma, geométrica la que se multiplica, y las condiciones de las fórmulas habría que revisarlas en los apoyos que por aquí también les ofrezco. En los servicios de foros también hay más. Bueno, me paso tantito a esta otra. Igual en este caso, ¿cuál es el número de serie de los términos? 7, 10, 13. ¿Ok? Y igual comprobamos con la idea de la multiplicación, que es lo que hicimos hace ratito en este caso. Bueno. Pero para otros números, evidentemente. Me paso tantito a lo que es el razonamiento deductivo. En el razonamiento deductivo, lo que vamos a ver es el caso contrario a lo que veíamos en el inductivo. En el inductivo vimos que analizábamos casos particulares y establecíamos una fórmula de comportamiento general de él. Ahora vamos a ver un caso diferente. Vamos a verlo. Todas las propiedades que tengamos generales los vamos a aplicar a resolver un problema particular. Es decir, analizamos de lo general a lo particular. Eso es el razonamiento deductivo. Y vamos a apoyar la idea de Pitágoras en relación a los aprendizajes de la geometría. Igual aquí les ofrezco, en términos de un lenguaje común o de un establecimiento de ideas a partir de lo coloquial, vamos a ver que la premisa mayor: todos los miércoles John sale a las 10 minutos antes de su trabajo. Hoy es miércoles, hoy John saldrá 10 minutos antes de su trabajo. Aquí lo que conviene aclarar es que en el razonamiento deductivo, lo que es general, lo que está general y lo que está particular, en este caso en la premisa menor, no vamos a poder concluir de otra cosa, no vamos a poder concluir de otro aspecto de otra persona. Por ejemplo, dice, todos los miércoles John sale 10 minutos antes de su trabajo. Hoy es miércoles, hoy John sale 10 minutos antes de su trabajo. Es decir, no podemos platicar de Ana, de Fernanda, de Beto o de Pedro, porque no está implicado en este asunto. Es decir, una de las condiciones del razonamiento deductivo es que establece así como una cárcel, pues, o un límite en donde puedes hablar solamente de los aspectos que definen a lo general de esa condición. Fuera de ello no podemos hablar. Es decir, el teorema de Pitágoras solamente se aplica para triángulos que son rectángulos. No podemos ocuparlo para un círculo, no podemos ocuparlo para un triángulo oblicuángulo, no podemos ocuparlo para otro tipo de triángulos que no sean un triángulo rectángulo. Por eso es la condición del razonamiento deductivo, que nada más encarcela la cuestión de la solución para un solo evento, ¿sí? Esa es la condición. Se toma todas las propiedades generales de él, pero se enfoca a la solución de uno en particular. Vamos a ver entonces cómo resolver acá. Entonces, para nuestros ejemplos, dice, las deducciones pueden venir de muchos aspectos, tales como la geometría, las sucesiones, las medidas físicas, y vamos a emplear el álgebra, porque permite apoyar la idea que se han deducido de muchas otras áreas. Entonces, el álgebra va a ser la condición más general posible que vamos a trabajar el día de hoy para resolver problemas particulares. En este caso, vamos a ver
que una propiedad de los triángulos es que justamente los ángulos internos de él nos pueden servir para resolver estas condiciones. Por ejemplo, los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, los ángulos internos son los que voy a señalar aquí. 1, 2, 3. Todos ellos sumados son 180. Aquí, por ejemplo, el teorema de Pitágoras se aplica solo a los triángulos rectángulos. Es lo que le decía. Esta propiedad de los ángulos internos solamente se apoya a los triángulos. Si es un cuadrado, no. Si es un cuadrado, también se podría ocupar otras propiedades de los cuadrados, pero no esta condición para los triángulos. Igual, el teorema de Pitágoras solo se aplicaría para el triángulo rectángulo. Igual, en la condición de la masa o del peso de un cuerpo se establece en relación a la fuerza de gravedad sobre la masa. Y esas propiedades que son de alguna manera generales, vamos a ir estableciendo para un caso particular, como el decir, bueno, si esta manzana tiene tantos gramos y la fuerza de gravedad es la misma en este lugar, entonces podemos decir su peso. Igual en el otro sentido, pero solamente aplicaría para esa manzana. Para otra manzana tendría que ser otro peso. Esa es la condición del razonamiento deductivo. Apoyamos la idea general, pero solamente resolvemos un caso particular. Igual, en esta idea, veremos que este triángulo tendrá propiedades de 180 grados en cada suma de estos ángulos. Pero en este particular, ¿cuánto mide aquí? ¿Cuánto mide aquí? ¿Y cuánto mide aquí? Es único para este triángulo las medidas que ofrece. Igual para el teorema de Pitágoras, los lados que tenga el cateto, los dos catetos y la hipotenusa tendrían que ser específicas para el triángulo que estamos analizando. Bueno, aquí identificamos de lo que es cateto, hipotenusa. Los lados más cortos le llamaremos cateto. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y es ahí donde se va a apoyar la resolución del teorema de Pitágoras. Aquí a manera de humor les comento. Dice, encuentra X y pues aquí nomás dice, aquí está. No se vale que en sus propuestas de solución me vayan a ofrecer un resultado sin procesos. Ofrezcan sus procesos reforzando la idea de la concepción pues completa de lo que ustedes están resolviendo, para que la interpretación sea total. Si hay alguna condición con la raíz o de los exponentes, escríbanlo también. Usen el editor de ecuaciones de Word, usen los superíndices para indicar los cuadrados y todos estos procesos que indiquen la relación. Bueno, voy con eso tantito a la parte de los catetos y de las catetos que está acá. Bueno, aquí miren, el triángulo rectángulo, les decía, es aquel que mide en uno de sus zonas, va a medir, en uno de sus ángulos va a medir 90 grados. En este caso, el que está así como cuadradito, como ángulo. Como ángulo de una portería, de una puerta, que está así de 90 grados. Ese es el triángulo rectángulo. Y los demás van a medir la suma de, aquí por ejemplo, si midiera 30, aquí mediría 60, porque recordemos que van a ser 180 grados los que van a medir. Bueno, les decía, el lado más largo se llama hipotenusa y los cortos se llaman catetos. Cuando está así el triángulo rectángulo, hay que ver que el cateto opuesto depende de cuál es el ángulo que esté tomando. Por ejemplo, estoy tomando este ángulo pintado en amarillo. El cateto adyacente es el cateto adyacente es el que está al lado, porque estoy tomando al cateto al ángulo amarillo. Y el opuesto sería el que está enfrente. Si yo tengo que definir a este ángulo, el azul, mi cateto opuesto sería este. Es decir, el cateto opuesto lo tendría que cambiar para acá y el cateto adyacente lo tendría que poner aquí. Es decir,
el cateto adyacente va a depender de cuál ángulo es el que esté refiriendo. No siempre va a ser el mismo. Es decir, si yo digo, ¿cuál es el cateto adyacente del lado amarillo? Entonces yo tendría que venirme acá. Este es su cateto adyacente. El cateto más cercano, pues, al ángulo. ¿Cuál es el cateto más cercano al ángulo? Este que tengo aquí, este lado. ¿Y cuál es el cateto que está más distante o más lejano? Pues este que está aquí. Por eso se llama opuesto. Ahora, si yo digo este ángulo, ¿cuál es el opuesto de este ángulo? Pues tendría que irme al más distante. El más distante es este cateto. Entonces, este no sería su cateto adyacente y aquí sería su cateto opuesto, pero de este lado. Es decir, las condiciones de cateto adyacente o cateto opuesto va a depender del ángulo que se tome de referencia. ¿Vale? Bueno, y aquí las fórmulas. Igual, estas fórmulas dice que el área, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. O sea, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Y se puede expresar de esta manera o se puede expresar como una raíz de esos catetos al cuadrado, o se puede hacer despejes para identificar cualquiera de los catetos que tengamos en referencia. ¿Sale? Igual aquí. Aquí está un cateto despejado y se conoce la hipotenusa y se conoce el lado con cateto. Y aquí se conoce un cateto, aquí no se conoce un cateto, pero se conoce la hipotenusa y se conoce el otro cateto. Esas son las ecuaciones que podrían servirnos para resolver un problema de este tipo. Bueno, finalmente, vamos a ver este problemita. Dice, ¿cuál es el valor de los ángulos internos de un triángulo si se sabe que el segundo y el tercero de los ángulos es respectivamente 4 veces mayor que el primero? Bueno, 4 veces y 2 veces mayor que el primero. Vamos a ver que el primero, vamos a establecer primeramente que tenemos una suma de todos los ángulos internos de 180. Entonces, el primero no sé cuánto mide, le pongo X. Pero el segundo dice que mide 4 veces que el primero. Y el tercero mide 2 veces mayor que el primero. Entonces, puedo expresarlo así. Y es aquí donde le ocupamos las propiedades generales de los triángulos, que decíamos que eran 180 grados los ángulos internos. Y ocupamos la condición general del álgebra para identificar únicamente la propiedad de uno de los ángulos que estamos situando. Y entonces sumamos 4 más 2, son 6, y 6 más 1, que tenemos aquí uno que está implícito acá, llevamos el 7. Entonces ya tenemos 7x, despejamos el 7 que estaba multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo, y ya nos queda x igual a 180 sobre 7. Y de esta manera podemos decir que el ángulo tendrá 25.71 grados. Y esa sería la solución. Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo interno de los triángulos? Si se sabe que, ¿cuál es? El ángulo mide 25.71 grados. Y eso tendríamos que comprobarlo. Recuerden, cuando resolvemos, veíamos 5 pasos en el tema 3, en el cual establecíamos una idea. Proponíamos hacíamos una propuesta de solución, la desarrollábamos y finalmente establecemos una comprobación de los resultados. Entonces hay que hacerlos todos los procesos para satisfacer la condición de las recomendaciones que nos ofrece el esquema de Blackboard. Bueno, ¿cuál es el valor de X en el siguiente triángulo? Y vamos a ver que aplicando el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de este más el cuadrado de este, si le sacamos la raíz, nos daría este resultado. Y entonces podemos apoyarnos de una calculadora y resolveríamos esta ecuación. 5 al cuadrado, 5 al cuadrado y 36 serían ¿qué? 25, perdón, y 36. No sale la calculadora.
calculadora. A ver si sale. Aquí está la calculadora. Bueno, ahí está. Aquí está la calculadora. Entonces podemos agarrar, les decía, el cuadrado de este sería 25 y el cuadrado de este sería 36. Entonces 25 más 36. Y eso nos da 61. Si a eso le sacamos su raíz cuadrada, nos daría 7.81, que es la idea de la resolución de esto. Identifiquemos entonces que la hipotenusa pues es el lado más largo y los catetos van a ser más cortos que la hipotenusa, ¿vale? Y de esa manera podemos establecer esta idea. Vuelvo a repetir, en el deductivo tomamos la idea general del teorema de Pitágoras y lo aplicamos para resolver problemas particulares. Y es así como podemos resolver este problema. Les invito entonces a que sigan reforzando con los apoyos del foro y que sigan evaluando sus soluciones a partir de establecer procesos completos para identificar cuál es la solución. Una disculpa les vuelvo a solicitar en relación con el corte que hubo, fue ajeno a mi voluntad. Se cortó primero la comunicación de voz y luego la comunicación de la señal, y finalmente pues ya no pudo ser grabada por el esquema de Webex. Entonces de esa manera pues damos por fin y les deseo mucho éxito para sus ejercicios. Hasta entonces.